Prestaba un ratito tu teléfono. Esa clase. Dame eso, por favor. Préstale el teléfono. No se lo presten.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya son noches. Muy buenas noches a todos. Gusto en saludarles. ¿Me pueden confirmar cómo estamos con el audio del día de hoy, por favor, para iniciar con la clase? Buenas noches, licenciado. Lo escuchamos Gracias, muy bien. licenciado. Si escuchamos bien, no tenemos ningún problema. Sí, licenciado. Ok, perfecto. ¿Me escuchan ahora? Sí, licenciado. Nítido. Ok, perfecto. ¿Me escuchan ahora? Nítido. Ok, perfecto. Solo que... Tiene apagado su micrófono. Perdonen ustedes. ¿Me escuchan ahora? Es que estoy teniendo un problema con el audio. ¿Me escuchan ahora? Silic. Sí, licenciado. Perfecto. Muchas gracias ahí por avisarme. Tuve un pequeño problema técnico al inicio de la clase que me dificultó un poquito el inicio de la misma, pero bueno, pues ya estamos acá el día de hoy. Qué gusto volver a encontrarnos por esta vía. Hoy vamos a continuar ya con el desarrollo del programa de curso de Derecho Procesal Laboral 2. Espero pues que hayan tenido una buena primera jornada de clases y que, bueno, pues concluyamos de la mejor forma esta cátedra el día de hoy, ¿verdad? Ya saben ustedes cómo es la metodología de la clase. Voy a grabar la misma y sé que estoy un poquito atrasado con las grabaciones, pero definitivamente me voy a poner al día en estos días para que ustedes tengan una herramienta más de estudio para sus exámenes finales, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver dos temas, ¿sí? O la clase pues va a girar alrededor de dos temas. El primero va a estar relacionado con el procedimiento administrativo de faltas laborales y dos, con el procedimiento contencioso administrativo laboral. Imagino que en derecho procesal administrativo ustedes ya conocen aquel famoso artículo, no recuerdo específicamente de qué, creo que es bueno, está entre el 10 y el 20 a ustedes, que establece que la ley de lo contencioso administrativo es de observancia general, salvo en casos de materia laboral, ¿sí? Porque el Código de Trabajo también desarrolla un procedimiento administrativo propio del derecho laboral. Entonces, en las primeras clases de Derecho Procesal Administrativo, recuerdo yo cuando recibí ese curso, siempre lo hacen a uno pues diferenciar, ¿verdad? El derecho procesal laboral del derecho procesal administrativo, porque nosotros acá en laboral tenemos también nuestro propio recurso de revocatoria, nuestro propio recurso de reposición y también tenemos nuestro contencioso administrativo. Y si tenemos estas tres vías recursivas, es porque lógicamente también en procesal laboral, específicamente para temas colectivos, contamos nosotros también con un procedimiento administrativo que se rige por los mismos principios del expediente administrativo, ¿verdad? Ustedes. Entre ellos, pues, la hora de presentación, el listado de requisitos, en este caso, pues, la prosecución de oficio, el estado de resolver, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos conceptos que ustedes ya tuvieron a bien recibir en su cátedra de Derecho Procesal Administrativo. Esos mismos principios los aplicamos a Derecho Procesal Laboral. Sin embargo, existen algunas diferenciaciones dentro del proceso que hoy vamos a estar apuntando y que ustedes pues tendrán a bien
en su código de trabajo, ir subrayando algunos artículos sobre los cuales vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Ok? Bueno, evidentemente para nosotros poder iniciar un procedimiento administrativo, definitivamente tenemos que delimitar en qué casos procede el mismo, ¿sí? En el derecho procesal administrativo, saben muy bien ustedes que la formación del expediente administrativo deriva del ejercicio del derecho de petición de todo ciudadano o ciudadana. El artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo garantizan el derecho a todos los habitantes a la petición, ¿sí? Y en este caso, pues cualquier petición que ustedes realicen, la autoridad administrativa tiene la obligación de atenderla. Ahora bien, la primera diferencia que nosotros encontramos en la formación del expediente administrativo general y la formación del expediente administrativo en derecho laboral es que el Código de Trabajo sí delimita la creación del expediente administrativo que se rige por las normas del Código de Trabajo, ¿sí? Con esto no quiere decir que en temas de obra pública, de contratación pública, me refiero a bienes y servicios, el Ministerio de Trabajo, en caso de emitir determinadas resoluciones, puedan ser susceptibles de ser impugnadas con la ley de lo contencioso administrativo, ¿sí? Recuerden ustedes que la ley de lo contencioso administrativo es la norma general para las distintas divergencias o peticiones que le planteemos nosotros a la autoridad, de la cual el Ministerio de Trabajo, pues, no está excluida. Pero solo vamos a aplicar los principios y los procedimientos del Código de Trabajo específicamente a los supuestos contenidos en el Código de Trabajo, ¿sí? Y el artículo 269 de este texto, el Código de Trabajo, nos inmediatamente circunscribe a cuál es la razón de ser del procedimiento administrativo laboral. El artículo 269 del Código de Trabajo, que tienen a bien ustedes pues tener acá en su grupo de diapositivas, establece, ¿sí? Y se encuentra dentro del capítulo de sanciones, y establece, en este caso, un procedimiento administrativo específico para aplicar sanciones por faltas de trabajo y previsión social. Y específicamente lo delimita a dos tipos de faltas o infracciones. Primero, todas aquellas que se cometan contra normas prohibitivas o preceptivas contenidas en el Código de Trabajo, ¿sí? Eso es nuestra delimitación específicamente del procedimiento administrativo que tendremos a bien conocer el día de hoy, ¿sí? El Código de Trabajo enmarca, ¿sí? Encuadra el actuar del procedimiento administrativo laboral en materia de faltas de trabajo y previsión social, específicamente cuando trabajadores o empleadores han actuado o han cometido faltas o infracciones contra las normas prohibitivas o preceptivas del Código de Trabajo, en este caso, sus reglamentos, convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala o los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y demás normas laborales, ¿sí? Entonces, como a bien hemos tenido que desarrollar a lo largo de este semestre, saben ustedes que la razón de ser de un conflicto de carácter económico y social en materia colectiva laboral es precisamente alcanzar la superación de las condiciones sociales y económicas de los trabajadores o, en este caso, o según las posibilidades, ¿verdad?, del empleador. Y esto se deja plasmado
en lo que ya hemos platicado y conocemos como instrumentos de normación colectiva, ¿sí? En instrumentos de normación colectiva, ¿sí? Entonces, pues también esos instrumentos de normación colectiva están, en este caso, pues son susceptibles de hacer incurrir en infracciones o faltas tanto a trabajadores como a empleados, porque aparte de los mecanismos jurisdiccionales que establece el Código de Trabajo para hacer exigible el cumplimiento de dicha normativa, ya sea prohibitiva o preceptiva, también se puede utilizar la vía administrativa para denunciar dichas faltas. De hecho, aunque el Código de Trabajo no establece como condición que se deba agotar el procedimiento administrativo antes que el trabajador pueda acudir a la vía jurisdiccional a denunciar una falta o infracción del patrono, en muchas ocasiones los patronos utilizan una excepción perentoria de no agotamiento del procedimiento administrativo laboral, tratando de retrotraer el proceso jurisdiccional hasta ese momento. Entonces, evidentemente, pues, si ustedes son abogados de la parte trabajadora, pues es de su interés plantear de una forma correcta su acción judicial, teniendo conocimiento que también es prudente en determinadas ocasiones agotar la vía administrativa. Dani Galindo levantó la mano, adelante. Mario, en este caso, la vía administrativa es cuando vamos al Ministerio de Trabajo y a través de la Inspección General del Trabajo, pues damos el informe de la falta que se cometió para que el inspector venga y después el delegado departamental emita la sanción. Exactamente. Y después de la sanción creo que solo cabe el recurso de revocatoria. Y ya después de eso se agota todo y ya nos podemos ir al juzgado de faltas laborales, y es a través del proceso contencioso administrativo laboral que se lleva, ¿verdad? Exactamente, justamente es el procedimiento que vamos a conocer el día de hoy, ¿ok? Entonces, ahí tranquilos que ya vamos a conocer todo esto. Aristides indica, comienza desde el artículo 282, no, ahorita vamos a retrotraernos primero a lo que le da razón de ser al procedimiento administrativo de faltas e infracciones laborales, que es el artículo 269. El artículo 269 establece los dos casos de procedencia, ojo ahí con eso, del procedimiento administrativo por faltas al trabajo y previsión social. Uno es el incumplimiento de normas prohibitivas, que las normas prohibitivas las definimos como aquellas que contienen un mandato, ¿sí? La redacción de dicha norma es imperativa porque impone una obligación a las partes, ¿sí? O una obligación, en este caso, de observar determinada conducta, ¿sí? Se los repito, las normas, en este caso, vamos a ver acá, las normas prohibitivas, no, vamos a ver acá, yo creo que acá la diapositiva se me cruzó, se los voy a leer acá. Acá sería preceptivas, estaba viendo la definición y estaba un poco cruzada, y prohibitivas, ¿sí? Las normas preceptivas me imponen un mandato, me imponen una obligación de hacer, ¿sí? Ya sea que esté contenido en el Código de Trabajo, en tratados internacionales, en instrumentos de normación colectiva y en demás reglamentos laborales. Mientras que las normas prohibitivas, como su mismo nombre lo dice, le imponen una prohibición a las partes de actuar, ¿sí? Prohíben que determinados patronos o trabajadores actúen de determinada forma, en observancia, obviamente, de las distintas normativas laborales. Ejemplos de normas preceptivas, ojo ahí, las primeras, preceptivas, ¿sí? Encontramos nosotros en el Código de Trabajo algunas redacciones. Por ejemplo, ¿sí?
¿Pudieran ustedes leerme, por favor, el artículo o ubicarse en el artículo 102 del Código de Trabajo? Artículo 102 del Código de Trabajo, primer párrafo. ¿Alguien le pudiera dar lectura? Por favor, Mili, adelante. Artículo 102. Todo patrono que ocupe permanentemente a 10 o más trabajadores debe llevar un libro de salarios autorizado y sellado por la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a suministrar modelos y normas para su debida impresión. Exactamente. Ahí ustedes, por ejemplo, ubican una norma preceptiva, porque está imponiendo una obligación de hacer al patrón, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vean ustedes, el artículo 126 del Código de Trabajo, en su primer párrafo, también nos contiene una norma preceptiva. Si pudieran darle lectura al primer párrafo, por favor. (126) primer párrafo. Artículo 126. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 5 a 6 días según costumbre en la empresa o centro de trabajo. Muy bien, perfecto. Ahora, esos pues son ejemplos de normas preceptivas. Esa es la redacción que pueden llegar a tener. Ahorita solo estamos citando dos, pero en el Código de Trabajo existen distintas normas redactadas que imponen una obligación de hacer. Estos son algunos ejemplos. Ahora, de normas prohibitivas podemos encontrar los claros ejemplos en el Código de Trabajo, en el artículo 63 del Código de Trabajo, ¿sí? Y específicamente en el artículo 64 del Código de Trabajo. Y también en el artículo 62 del Código de Trabajo. En esas normas se establecen prohibiciones, ¿sí? Y mandatos que no pueden contradecirse, pero específicamente se prohíbe determinada conducta para tanto los trabajadores como los patrones, ¿sí? Entonces, el incumplimiento de cualquiera de estas normas o similares contenidas en cualquier tratado internacional ratificado por el Estado de Guatemala en materia laboral, en cualquier instrumento de normación colectiva, habilita el inicio o la denuncia, en este caso, casi es como se inicia, del procedimiento administrativo sancionador de faltas a la normativa laboral. ¿Ok? Entonces, el procedimiento administrativo sancionador laboral, ese lo encontramos a partir del artículo 270 del Código de Trabajo. A partir del artículo 270 del Código de Trabajo, se desarrollan algunos preceptos que fueron recientemente modificados en el año 2017, toda vez que Guatemala no tenía o no le había otorgado facultades al Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre cómo sancionar cualquier falta patronal. Y eso, de hecho, era una obligación asumida por el Estado de Guatemala en el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Es mediante la implementación de dicho Tratado de Libre Comercio que dentro de sus 1.200 páginas, que es un tratado bastante extenso, el Estado de Guatemala se obliga, ¿sí? Se obliga a dotar al Ministerio de Trabajo y a la Inspección General del Trabajo
de establecerle un procedimiento claro para aplicar sanciones específicamente a los patrones, toda vez que, pues en otros países, cuando un patrono incurre en una falta o en una infracción, sí existía una autoridad administrativa sancionatoria con un procedimiento claro que podía, en este caso, sancionar a todos los patrones. Acá en Guatemala únicamente era efectiva la vía judicial. Entonces, generaba bastante problema para inversores y para ciertos derechos laborales que también busca proteger el Tratado de Libre Comercio, que Guatemala no tuviera dicha normativa, y por ello en el año 2017 se inicia con, en este caso, pues una reforma al Código de Trabajo, ya una creación de una institucionalidad más sólida para la sanción a faltas o infracciones administrativas, ya sea por los trabajadores o ya sea por los patrones. ¿Ok? Entonces, en este caso, como muy bien ya Dani nos ha reseñado, recuerden ustedes que en materia administrativa laboral, nosotros tenemos una autoridad que es la Inspección General del Trabajo. De hecho, en Derecho Procesal Individual del Trabajo, ustedes pueden acudir, por ejemplo, si es un despido directo o indirecto sin justa causa, pueden acudir antes de la vía judicial a la vía administrativa para buscar un acuerdo en la vía administrativa y no someterse a un conflicto jurisdiccional, ¿sí? La vía administrativa permite todavía encontrar un acuerdo, aunque en ese caso, sí, el Código de Trabajo, ustedes ya lo vieron en Derecho Procesal Individual, sí establece, en este caso, bueno, una que no existe una prioridad entre la vía judicial o la vía administrativa, ¿sí? En este caso, ustedes pueden, en el derecho procesal individual del trabajo, ya sea acudir a la Inspección General del Trabajo o acudir, en este caso, pues a la vía jurisdiccional para interrumpir el plazo de la prescripción y demandar por un despido injustificado o un despido indirecto, ¿no? Acá, en este caso, la Inspección General del Trabajo y su cuerpo de inspectores no cumplen esa función de buscar una conciliación entre el trabajador y el patrono, sino que específicamente cuando existen infracciones o faltas a las normas laborales o de previsión social, ya sea por una denuncia o de oficio, la Inspección General del Trabajo y su cuerpo de inspectores tienen la obligación de iniciar el expediente administrativo. ¿Por qué? Porque las normas preceptivas o las normas prohibitivas laborales no admiten conciliación. Recuerden ustedes que estamos en una rama del derecho laboral donde uno de sus principios es la tutelaridad de los trabajadores, ¿sí? Y esa tutelaridad de los trabajadores, en esa búsqueda de ponerlos en igualdad de condiciones con el patrón, ha establecido un conjunto de garantías mínimas sociales y económicas que solo admiten ser superadas, pero no admiten ser disminuidas o contrariadas. Entonces, en este caso, cuando existe una infracción o una falta laboral que es de conocimiento de la Inspección General del Trabajo a través de sus cuerpos de inspectores, debe obligatoriamente iniciar la formación del expediente administrativo, ¿sí? Y la primera acción que debe tomar el inspector a cargo del caso es el faccionamiento o el levantamiento de el acta circunstanciada de prevención, ¿sí? El acta circunstanciada de prevención la encuentran ustedes en el cuarto párrafo del artículo 271 bis del Código de Trabajo,
Esta norma indica: cuando el inspector compruebe la existencia de una supuesta infracción a las normas de trabajo y previsión social, incluyendo la obstrucción a la labor de la inspección, levantará acta circunstanciada de prevención, con la que se informará al responsable de su comisión u omisión y recomendará la adopción en un plazo razonable las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulnerables. Ojo ahí, una vez se ha constatado la supuesta falta o infracción, se facciona el acta circunstanciada de prevención. Le están diciendo al patrono o al trabajador, en este caso: señor, usted puede estar incurriendo en una falta o infracción que es susceptible, o una consecuencia jurídica de dicha falta o infracción es la imposición de una multa. Entonces, una vez se facciona el acta circunstanciada de prevención, el mismo la segunda parte de ese cuarto párrafo del 271 establece que se debe informar al infractor, y llegan al lugar de trabajo y le dejan su acta circunstanciada de prevención, en la cual, primero, se le indica la supuesta falta que está cometiendo y qué norma, ya sea preceptiva u prohibitiva, está incumpliendo. Y en este caso, ¿sí? En este caso, la inspección tiene una obligación, ¿sí? Una vez ya ha notificado a la parte que posiblemente está cometiendo la falta o la infracción, se le fija un plazo razonable, dice el artículo 271 bis, para que, en este caso, pues ya cese esa vulneración. Y el inspector de oficio debe verificar que se cumplió con la norma prohibitiva o preceptiva que motivó el inicio del expediente administrativo. Y para eso le fija una citación, que es el tercer paso, a la parte denunciada, ¿verdad? Le fija una citación para que acuda a la sede de la inspección del trabajo de su localidad a acreditar, ya sea el patrono o el trabajador, que ha cumplido a cabalidad con la prevención dictada, y que en este caso, ¿sí? Bueno, pues sí subsanó la falta o definitivamente no la subsanó, ¿sí? Si subsanó la falta, ¿sí? Si subsanó la falta, entonces en este caso, ¿sí? Se facciona un acta circunstanciada de terminación del expediente administrativo, ¿verdad? Dice el patrono o el trabajador, se presenta la citación y acredita con sus medios de prueba que ha cumplido o que está cumpliendo con las normas preceptivas o prohibitivas que se denunciaron en el acta de prevención. Perfecto. Ahí quedó el procedimiento administrativo. Pero, en caso de no cumplir, ¿sí? Voy a colocar acá en la diapositiva, en caso de no cumplir, ahí sí ya se habilita la segunda fase del expediente administrativo, que es la remisión del expediente desde la Inspección General del Trabajo hasta el delegado departamental, ¿sí? Hasta el delegado departamental, donde está el centro de labores, donde se denunció la comisión de una falta o infracción al trabajo. Y este expediente, cuando se eleva, debe llevar a algo muy importante, ¿sí? Una vez se ha constatado que el patrono, o en este caso también pudiera llegar a ser el trabajador, no ha cumplido con sus obligaciones contenidas en una norma preceptiva u obligatoria,
se facciona acta administrativa de infracción. Acá, si ustedes pueden ver, en el paso 1 es un acta circunstanciada de prevención, ¿sí? En el paso 2 ya es un acta administrativa de infracción. Ahí, a criterio del Inspector General del Trabajo, se ha acreditado la comisión de una falta, en este caso, a las leyes del trabajo o de previsión social. Y una vez se envía el expediente al delegado departamental del Ministerio de Trabajo, este debe revisar el mismo, ¿sí? Revisa el mismo. Y una vez revisadas las actuaciones dentro del expediente administrativo, puede tomar dos decisiones. Una es archivar el expediente. Considera él que no existe suficientes indicios para acreditar la comisión de la falta o de la infracción, entonces emite una resolución, ¿verdad? En este caso, pues, absolviendo a la parte denunciada y traslada al archivo al expediente. Pero si llegara a existir una infracción o una falta, sí emite una resolución, en este caso, de infracción o falta, ¿sí? Emite una resolución de infracción o falta y esta, pues, en este caso, debe dirigirse, ¿verdad? Se le debe notificar al patrono o al trabajador, pero también puede ser el trabajador. Recuérdense que si bien nos han enseñado o la mayoría de vulneraciones de derechos en derecho laboral en este caso, pues, se dirigen, ¿no? La mayoría de veces se abren expedientes administrativos para tutelar los derechos del trabajador. También en algunas ocasiones los trabajadores, pues, pueden llegar a vulnerar normas preceptivas u prohibitivas que ameritan el inicio de este expediente, ¿verdad? Entonces, una vez en este caso, pues el delegado departamental, al revisar las actuaciones, considera que sí existe una falta o una infracción, pues emite su resolución de sanción y notifica la misma, ¿sí? Notifica la misma. Hasta ahí es el procedimiento, ¿ok? Hasta ahí es la primera etapa del procedimiento. Ahí solo formamos el expediente administrativo, el cual concluye con una resolución absolutoria o con, pues en este caso, una resolución sancionatoria por inobservar normas prohibitivas o preceptivas del Código de Trabajo, ¿sí? Vamos a ver acá, en el chat tengo dos comentarios. Uno, Pamela dice, Lic, una duda, yo clasificaría el artículo 63 como norma preceptiva. Sí, efectivamente, si les mencioné el artículo 63 era el 62. Sí, el 63 establece obligaciones, no prohibiciones. Ahorita tuve un pequeño lapsus ahí, pero sí es el 62 y el 64, ¿ok? Omar Daniel Marroquín Alvisures indica, puede ser, por ejemplo, la falta de pago de aguinaldo en las fechas estimadas. Si no comprueba el cumplimiento, pasa a los pasos 4 y 6. Muy bien, Omar. Este procedimiento administrativo, justamente, sobre todo ahorita a fin de año, se utiliza bastante por los sindicatos, ¿sí? Porque, o los trabajadores en general, cuando no existe el cumplimiento del pago del aguinaldo en fechas, se está inobservando una obligación patronal establecida en la ley de aguinaldo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues se realiza esta denuncia. Si el inspector, pues, comprueba que no ha sido depositado en las fechas, facciona un acta de prevención, le informa al infractor, el infractor tiene un plazo prudencial, porque dice la ley, no lo amarra a un plazo en días, sino que el inspector tiene libre albedrío para fijar el plazo. Le puede decir, mire usted, de aquí a 3 días tiene que pagar el aguinaldo, lo que le corresponde.
Y el patrono tiene que acreditar el cumplimiento de la obligación. Si no ha cumplido, entonces ya se eleva al delegado departamental del Ministerio de Trabajo y este emite una sanción. Esta sanción, en este caso, pues, según el mismo artículo 271 bis del Código de Trabajo, establece que el traslado de la inspección para el inspector es de 3 días, ¿sí? Y para emitir resolución es de 10 días. ¿Sí? Esos son los únicos 2 plazos que sí están establecidos en el artículo 271. De ahí, según la falta o infracción, el inspector de trabajo puede fijar plazos razonables para subsanar la misma. ¿Ok? Y luego dice acá Aristides, una sanción podría ser el cobrar el sueldo del uniforme de trabajo. Vamos a ver específicamente en el artículo 272 cuáles son los supuestos por los cuales se puede sancionar. ¿Ok, Aristides? Llegamos en una diapositiva a ese tema. ¿Ok? Bueno. Entonces, en este caso, continuando, si la sanción, o sea, si la resolución del expediente administrativo llegara a ser sancionatoria, hay 3 opciones, ¿sí? Hay 3 opciones. La primera, de conformidad con el artículo 272 del Código de Trabajo, es que el infractor paga la multa, ¿sí? El infractor paga la multa y corrige la falta, ¿sí? Si el infractor paga la multa y corrige la falta, de conformidad con el artículo 272 del Código de Trabajo, después de de las literales, hay 2 párrafos. En el segundo párrafo, en este caso se establece que tendrá un beneficio de la exoneración del 50%, ¿verdad? Si el infractor paga y corrige la falta, se le condena un 50%, se le condona un 50% de la sanción inicialmente impuesta. ¿Ok? Puede ser también que se dé un segundo supuesto, que el segundo supuesto es que el infractor pague la multa, pero no corrija la falta. Dice el infractor, yo prefiero, en este caso, ¿sí? En este caso, pagar la multa, pero yo a mis trabajadores no les pago el aguinaldo porque no tengo pisto para pagar el aguinaldo. Bueno, entonces, en ese caso, si pagó la multa, pero no corrige la falta, se puede aplicar el procedimiento ejecutivo, ¿sí? El procedimiento ejecutivo que está en el artículo 426 del Código de Trabajo, ¿sí? Una vez pague, pero no corrige la falta. Y también, peor va ustedes, si el infractor no paga y además no corrige la falta, también se le puede aplicar el procedimiento ejecutivo laboral. ¿Ok? Se le aplica, en este caso, el artículo 426 del Código de Trabajo para ejecutar las resoluciones de multa y de, pues en este caso, subsanación de la falta, ¿no? Ahora, respondiendo un poquito a lo que dice Aristides, una sanción podría ser cobrar el sueldo del uniforme de trabajo. El artículo 272 establece las literales por las cuales pueden ser sancionadas las partes laborales, ¿sí? Por ejemplo, en la A, por haberse determinado la violación de las normas que obligan al pago de salarios y demás prestaciones laborales, como lo platicábamos acá con Omar, la multa puede ser entre 8 y 18 salarios mínimos, ¿verdad? Por ejemplo, por haberse determinado la violación de una disposición prohibitiva, ¿verdad?
En este caso, la prohibición de cobrar del sueldo el uniforme de trabajo puede estar en un pacto colectivo o en un convenio colectivo. Si llegara a estar ahí, le aplicaría este supuesto, ¿sí? Por haberse determinado la violación de una disposición preceptiva del título tercero de este código. Establece también la literal C, otro supuesto, donde se aplica una sanción. Y así, en su primera parte del artículo 272 del Código de Trabajo, ¿sí?, establece los supuestos por los cuales y los rangos, o sea, los supuestos por los que puede ser sancionado un patrono o un trabajador y los rangos, ¿sí?, de las sanciones que se le pueden imponer, ¿verdad? Importante es mencionar, esto sí, mucho ojo con esto. Importante es mencionar que una vez se ha aplicado una falta de conformidad con el mismo artículo 272 del Código de Trabajo, el infractor tendrá 5 días para hacer efectivo el pago correspondiente. ¿Sí? O sea que para realizar el pago, cuenta el infractor con 5 días. Una vez le han notificado formalmente la sanción, cuenta con 5 días para, en este caso, hacer efectivo el cumplimiento de la falta o la subsanación de la falta o infracción administrativa y de la multa. Si no, después de esos 5 días, se habilita el procedimiento ejecutivo. ¿Ok? Se habilita el procedimiento ejecutivo. Salvo, ojo, salvo, el mismo párrafo lo indica, el párrafo después de las literales, que el sancionado haya hecho uso del recurso de revocatoria. Esta revocatoria no es como la Ley General de lo Contencioso Administrativo, se los repito, la Ley General de lo Contencioso Administrativo aplica para todos los casos, salvo las mismas excepciones que contiene la Ley de lo Contencioso, que las excepciones son lo laboral y lo tributario, pero para todo lo demás aplica la Ley de lo Contencioso, o a menos que una ley imponga un propio recurso. Ustedes, por ejemplo, justo el viernes tuve un caso de la utilización del, pues ustedes ya lo tuvieron que haber visto en Derecho Laboral 1, de la Ley de Servicio Civil. La Ley de Servicio Civil tiene un propio recurso administrativo que es el recurso de apelación. Son 3 días para interponerlo, 48 horas de audiencia y posteriormente la resolución dentro de 30 días. ¿Qué otra normativa tiene su propio recurso? Ustedes, la ley orgánica del ICS. La ley orgánica del ICS tiene su propio recurso, que es el recurso de apelación. Pero fuera de esos supuestos, en todo lo demás aplica la ley de lo contencioso. Y una de las excepciones es el recurso de revocatoria, que en el artículo 275 se establece su procedimiento, ¿no? Sí, justamente, Mercedes, en tributario, la ley de lo contencioso establece la excepción, ¿verdad? En temas de energía también tienen su propio recursito a ustedes. Cuando se crea la ley de lo contencioso en los 90, la idea era unificarlos todos, salvo lo laboral y lo tributario. Pero después, pues, nuestros diputados han seguido creando leyes con sus propios procedimientos. La ley de la USAC, por ejemplo, que es, bueno, eso es antes a lo contencioso, pero tiene su propio procedimiento administrativo. Entonces, ahí sí se generan algunas excepciones que hay que sabérselas, pero pues, son varias, ¿no? Ustedes, la ley de telecomunicaciones también tiene su propio recurso. Es un solo clavo cuando uno está estudiando el privado aprenderse todas esas cosas, pero hay que hacerlo a ustedes. Pero, regresando al tema laboral tiene su propio recurso de revocatoria, ¿sí? Una vez se ha notificado la resolución del expediente administrativo, si quieren llamarlo ustedes en primera instancia, la parte tiene 5 días para ejecutarlo, o sea, tiene 5 días, perdón, para cumplir con esa resolución, pero tiene 48 horas para interponer el recurso de revocatoria, ¿sí? Entonces acá tiene 48 horas para interponer el recurso, ¿verdad? Y una vez interpuesto ante la autoridad administrativa superior, que en este caso es
el señor ministro de Trabajo, se debe emitir resolución dentro del plazo de 8 días. ¿Sí? El procedimiento de revocatoria en materia laboral es 48 horas por 8. ¿Sí? Vean ustedes, ahí ustedes ya recibieron su curso, ¿verdad? De Derecho Procesal Administrativo, que hay una diferencia en la tramitación con el derecho, en este caso el derecho administrativo, ¿no? Que allá la revocatoria son 5 días para interponerlo, y después de eso son 15 días de audiencias comunes, y después ahí hay un periodo todavía de vista, y después se resuelve, ¿no? En este caso no. En este caso, en el recurso de revocatoria laboral, 48 horas para interponerse y se debe resolver en 8 días. ¿Sí? Se debe resolver en 8 días. ¿Ok? ¿Ante quién se interpone? La ley lo deja bastante amplio, ¿verdad? Indica, deberá interponerse por escrito ante la dependencia administrativa del Ministerio de Trabajo. Algunos lo presentan ante la Dirección General del Trabajo y otros lo presentan ante la inspección. Mi consejo, si yo fuera ustedes y les toca plantear una revocatoria, hagan 3 copias y planteen una en la inspección general, en la dirección y en el despacho del ministro. Pero, en este caso, pues, como lo deja tan amplio el Código de Trabajo, y como es poco formalista el derecho laboral y también el derecho administrativo, siempre que vaya dirigido a la autoridad superior, que es el señor ministro, la dependencia que lo reciba tiene que trasladarlo, ¿verdad? Bueno, ese es el recurso de revocatoria. ¿Tenemos alguna duda con el recurso de revocatoria? ¿No? Tenemos el expediente administrativo, que el expediente administrativo tiene 2 subfases, ¿verdad? Un acta de prevención, si se cumple con la prevención, ahí queda, pero si no cumple, sube a un acta de infracción, se sanciona, se notifica y contra esa resolución tiene 48 horas el interesado para presentar recurso de revocatoria. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta parte? Ninguna, licenciado, gracias. Va. Entonces avanzamos. ¿Qué hacemos? Gloria Mercedes levantó la mano adelante. Sí, Luis, buenas noches, disculpe. Tengo una pequeña duda. En cuanto, por ejemplo, el acta de prevención, su nombre lo indica, es prevención. ¿Es el delegado departamental el que decide si es digno de una infracción o el mismo inspector dice, bueno, lo prevengo, regreso en 5 días, yo verifico y si no, sí lo traslado al delegado para formar el expediente y que se vaya a infracción? Es el inspector que levantó la prevención el que también facciona el acta de infracción, ¿verdad? Y dice, a mi criterio, se consumó la infracción, o también la puede faccionar, y lo dice el mismo artículo, ¿verdad? Que es otro supuesto, si el supuesto infractor no se presenta. Si no se presenta a la citación para evacuar prueba y decir de que ya cumplió, también se le sanciona. Ahora bien, una vez se facciona el acta de infracción, tiene que subir al delegado departamental por 2 cuestiones. Primero, el delegado departamental es el único que tiene jurisdicción para imponer sanciones en su departamento. Primero. Y segundo, es un doble estándar o un doble chequeo a ustedes. Es un doble chequeo porque también hay veces que los inspectores levantan unas actas que nada que ver a ustedes. Entonces se le da la oportunidad al infractor, pues en este caso que sea una doble revisión de ese expediente administrativo para poder aplicarle una sanción. ¿Ok? Si no llega a estar de acuerdo, plantea su recurso de revocatoria. ¿Sí? Y si el recurso de revocatoria es desfavorable para alguna de las partes, ya sea para la inspección, para los denunciantes o para el patrono, porque recuérdense ustedes que en administrativo la autoridad superior puede confirmar, revocar o modificar, o sea, la autoridad administrativa, o sea, puede ser que usted quiera que le revoquen la sanción y lo que hace el ministro es modificársela, pero no se la revoca. Entonces, si hay alguna discrepancia con la resolución de la autoridad administrativa superior,
Al igual que en el derecho administrativo, procesal administrativo, tenemos un procedimiento contencioso administrativo. ¿Sí? Tenemos un procedimiento contencioso administrativo propio del derecho laboral. ¿Ok? Propio del derecho laboral. ¿Sí? Acá esta parte, omítanla. ¿Sí? Porque acá, como el esquema lo trasladé de la anterior diapositiva, no le eliminé esta parte. Pero bueno, una vez se ha notificado la resolución del recurso de revocatoria, en este caso de conformidad con lo preceptuado en el artículo 415 del Código de Trabajo, la parte interesada cuenta con 20 días hábiles para interponer, ¿sí? Vean ustedes qué curioso. El Código de Trabajo le denomina acción contenciosa administrativa, ¿sí? Ya van a ver ustedes en esos articulados que, pues, indican si usted presentó la acción, ¿verdad? Entonces, en este caso, 20 días después, por ejemplo, el tercer párrafo del artículo 415 lo denomina acción al contencioso administrativo, ¿verdad? Técnicamente, procesalmente es correcto. Ya saben ustedes que a través del derecho de acción, ustedes ponen en movimiento un órgano jurisdiccional que, una vez recibido su escrito inicial, pues ponen en movimiento a ese órgano, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, se interpone, ¿verdad? En este caso, o promueve el proceso contencioso administrativo dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de la revocatoria, ¿sí? Tiene 20 días hábiles para interponer su procedimiento contencioso administrativo, ¿sí? Este procedimiento contencioso administrativo, importante es mencionar que por la propia disposición del artículo 415, su escrito inicial debe contener los mismos requisitos del artículo 332 del Código de Trabajo. Ya saben ustedes que el artículo 332 del Código de Trabajo establece los requisitos de la demanda inicial en materia laboral, ¿sí? Presentan su contencioso administrativo, ¿sí?, de conformidad con el artículo 417 del Código de Trabajo, está obligada la autoridad a darle trámite, ¿sí? Vean ustedes que de una vez en la 417 nos menciona el juzgado de admisibilidad de demandas, ¿sí? Y ese pues solo se ha implementado en algunos departamentos, pero la idea es replicar ese modelo a nivel nacional, ¿no? Se presenta ante el juzgado de primera instancia, ¿verdad? Y en este caso, admite para su trámite la resolución, perdón, el procedimiento contencioso administrativo y emite resolución en esa admisión a trámite, fijando audiencia, ¿sí? Fijando audiencia dentro de los 10 días siguientes. Dentro de los 10 días siguientes, el juez de primera instancia cita a las partes, ¿sí?, para discutir pues las inconformidades con el procedimiento administrativo realizado. Y una vez se llega a la citación, el juez puede resolver, el 417 lo establece, toda vez que la audiencia es oral, va ustedes, no hay nada por escrito, todo es oral y pura argumentación. El juez puede, en este caso, pues, decidir en la misma audiencia, resolver, emitir sentencia contenciosa administrativa laboral, o puede solicitar extraordinariamente 3 días para resolver.
Muy raro es, si bien también ustedes saben que en derecho procesal individual se establece la oralidad y el juez pudiera, porque el juez pudiera resolver en las mismas audiencias de forma oral, siempre esperan, ¿verdad? Siempre piden ese plazo para en la práctica pues tener la oportunidad de pues argumentar de una forma mejor, ¿verdad? Las distintas resoluciones, ¿sí? Pero entonces, el señor juez, ¿qué hace? El señor juez viene, emite su sentencia, esa sentencia, pues de esa sentencia evidentemente notifica a las partes y remite una copia certificada a la Inspección General del Trabajo y se acaba el procedimiento contencioso administrativo de trabajo, ¿sí? Se termina. Ahí terminó la vía administrativa. Terminó la vía administrativa y también la primera instancia judicial. Ojo ahí con eso, que el artículo 418, lo voy a apuntar acá, el 418 establece que contra esta sentencia procede apelación, ¿sí? Muy similar a la apelación genérica del derecho laboral, solo que hay un plazo que cambia, pero el plazo de interposición sí es el mismo, que son 3 días, ¿sí? Y bueno, pues en este caso también se le da una audiencia al recurrente por 48 horas y de una vez se le establece la obligación de resolver, a diferencia de la segunda instancia común, donde el juez, si había prueba protestada, todavía podía ampliar ese plazo, ¿verdad? Y en este caso, pues sí, también procede en las sentencia contenciosa administrativa laboral el recurso de apelación contenido en el artículo 418. Ese no va a ser objeto de evaluación, ¿verdad? Únicamente los que mencionamos en la clase anterior, pero para que lo tomen en cuenta que también se interpone el recurso de apelación en materia contenciosa administrativa. Y ojo ahí con eso. Y eso sí, cuídenlo bastante. Los plazos de prescripción, cuídenlos ustedes en su ejercicio profesional. El artículo 417 del Código de Trabajo, ¿sí? El artículo 417 del Código de Trabajo establece que debemos, para poder ejecutar la sentencia, someternos al procedimiento ejecutivo laboral. Pero en su último párrafo, el artículo 417 establece un plazo en el cual prescribe la posibilidad de ejecutar una sentencia contenciosa administrativa, que es de 3 meses. Si a usted se le pasaron los 3 meses, ya no puede ejecutarla, ¿sí? Ahí murió su caso. Entonces, cuiden los plazos de prescripción en laboral y en todo a ustedes. Civil, penal, tiene plazos de prescripción que también deben observar. ¿Alguna duda con esto? ¿Tenemos alguna duda con lo visto hasta hoy, ahorita? No, licenciado. ¿Seguros ustedes? ¿Seguros? Va. Porque entonces, mis estimados y estimadas, con esto concluimos el desarrollo del programa de cursos, ¿sí? El día de hoy es nuestra última clase de Derecho Procesal Laboral. 2 cuestiones previas. Primero, hay un compañero que me pidió revisión de examen, se la voy a dar. Le voy a mandar un correo para que la programemos para probablemente el jueves o viernes, ¿sí? Y también la compañera que solicitó su primer examen parcial, ya esta semana me voy a comunicar con ella para que este fin de semana haga su primer parcial y así pues ya va nítida a sus exámenes finales, ¿ok? Entonces ha sido un gusto para mí realmente compartir con todas y todos ustedes este semestre. El contenido del examen, ya saben ustedes que va a llegar hasta lo que hayamos visto el día de hoy,
pero siempre pregunto algunos temas de las unidades anteriores, temas básicos, así como en el segundo examen yo les pedí temas básicos de los primeros temas que habíamos visto. En este examen final también les voy a pedir temas básicos, tanto de la primera unidad como de la segunda unidad, ¿ok? Ha sido un gusto para mí servirles nuevamente en este semestre. Espero poder tener la oportunidad de cruzarnos en el ejercicio profesional. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, tienen mi correo para escribirme, tienen mi Facebook también, creo que la mayoría de ustedes ya los tengo en redes sociales. Y bueno, pues en este caso, siempre igual forma, saben ustedes que cuentan con un amigo más en este camino de la carrera, ¿verdad? Y que en este caso, pues, será un gusto para mí verlos por ahí y topármelos, ¿verdad? Ya como excelentes profesionales y pues un gusto, ¿verdad? Compartir con todas y todos ustedes. Sergio levantó la mano, adelante. ¿Qué tal está, licenciado? Pues simple y sencillamente darle las gracias a usted por habernos dado sus enseñanzas, aprendimos un montón. Ya sabía yo su calidad de catedrático desde que recibimos penal 2 y 3 con usted, y de verdad que insto a que sigas adelante, porque se te entiende y haces que por lo menos a mí que no me gustaba el derecho laboral, hiciste que me llamara la atención. De verdad te lo agradezco, es un placer haber sido tu alumno y espero poderte saludar personalmente. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Valoro muchísimo sus palabras, créeme que las valoro muchísimo. Y bueno, pues siempre, ahí sí que en este camino siempre se va aprendiendo a ustedes. Y yo sigo aprendiendo acá con ustedes, yo también aprendí muchísimo este semestre. Saben ustedes que a mí siempre me dejaban en penal, pero a partir de este semestre pues también me dieron la oportunidad, sigo estando en penal y ahorita pues me abrieron una nueva cátedra, ¿verdad? Y una oportunidad que yo espero aprovechar con mucho respeto por la cátedra, con mucho amor por esta profesión, y pues siempre es un gusto para mí servirles. ¿Hay algo en lo que puedo mejorar? Por supuesto, ¿verdad? Pero en ese camino estamos, ¿verdad? De la perfección, y ese camino nunca se acaba, ¿verdad? Siempre hay que dar lo mejor en todo lo que hagamos y tendrán mi apoyo para eso, para que ustedes también sean excelentes en lo que hagan y juntos le demos pues una buena generación de abogados a este país que tanto lo merece. ¿No? Ustedes merecen este país buenos abogados. Hay muchas personas que la están pasando mal y el abogado tiene una gran función social en este país, en esta realidad, que debemos de una forma u otra colaborar para transformarla, combatiendo esas arbitrariedades de poder y defendiendo los derechos como nos corresponde. ¿Ok? Tengan entonces sí, solo una consulta más. Sí, por favor. Una consulta más, disculpe. Sí. Entonces, la próxima clase de esta semana ya no la vamos a tener. No, ya no. El día miércoles, en este caso, pues ya es de ustedes, ¿verdad? Para que lo utilicen para estudiar. ¿Ok? Gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias por todo, Lic. Por todo, licenciado. Gracias, Lic. Feliz noche. A sus órdenes. Siempre es un gusto para mí. Gracias por todo. A sus órdenes. Un gustazo. Muchas gracias.